Gracias, buenos días a todos. Y bueno, acá siempre censuran el título de mi curso. El curso se llama ¿Cómo lavar dinero? Así es el título original. Bueno, yo sé que a mucha gente le hace gracia, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo lavar dinero? Sí, no hay otra manera de explicar los controles antilavado si no sabes cómo se lava dinero en el país, la verdad. Y para serles honesta, es una palabra como fuerte. Y de pronto cuando yo digo lavado de dinero, la gente siempre como que se evoca o que utilizas demasiado efectivo o que a lo mejor tienes algo que ver con el narcotráfico. Y no. O sea, vamos a ver que yo tengo la teoría de que todos los que estamos hoy aquí, incluso los que nos están viendo en línea, todos o estamos lavando dinero o hemos lavado dinero alguna vez. O sea, esa es mi teoría. Todos los ciudadanos hemos o estamos lavando dinero. Entonces, cuando yo digo eso, ha habido gente que se me ha ofendido. O sea, de pronto dice, no, a ver, contadora, o sea, ¿cómo puede decir eso de mí? Yo soy un hombre respetable, yo soy abogado, yo soy… A ver, tranquilos. Una cosa es que yo te diga que a lo mejor se está lavando dinero y otra situación muy distinta es un tema de un delito. ¿Y a qué quiero llegar? Precisamente por eso es difícil de definir el lavado de dinero, porque cuando hablamos de lavado nos estamos refiriendo o a operaciones donde de pronto yo no puedo ubicar o conocer a ciencia cierta el origen del recurso que estoy utilizando, no importa que no sea en efectivo, puede ser a través de alguna transacción bancaria, incluso vamos a ver que también las operaciones en especie entran en los filtros que vamos a ver. O también se puede llegar a dar cuando la erogación, a lo mejor que estás haciendo, no está identificándose con el objeto o el ente social. Por ejemplo, contadora, ¿cómo te llamas? Digo, aquí está el micrófono, si me puedes decir tu nombre. Sí, ¿perdón? Edith. Imagínate, Edith, que de pronto llega el representante legal de, no sé, a lo mejor del despacho o de una empresa, y pues te dice, oye, Edith, necesito que me hagas un cheque de 15,000 pesos para mi esposa. A ver, ya sabemos que esa operación no va a ser deducible, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que no va a tener CFDI, o sea, no estamos cuestionando eso. La pregunta aquí sería, ¿esa erogación crees que tenga algo que ver con el ente social? No, ¿verdad? Entonces, eso es lavado de dinero. Por eso es muy fácil caer, pero también es muy difícil, gracias a Edith, también es muy difícil de definir, porque la gente siempre se enfoca en el tema de, pues los recursos, ¿no? De dónde provienen. No, a veces se dan las erogaciones. Y entonces, de lo que se trata esto es de ubicar precisamente el origen y destino de cada uno de esos movimientos de flujos que se dan en el país. Hay una autoridad en México encargada de vigilar el cumplimiento de los lineamientos, de establecer estrategias, etcétera, etcétera, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, algo muy interesante que me ocurrió recién, hace 2 semanas hubo un desayuno con el jefe de esta Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente para platicar sobre este tema y sobre algunas estrategias que van a hacer en el cambio del portal. Oigan, amigos, no me cambian las diapositivas. Porfa. No, es que aquí está perdón, aquí está perdón, lo voy a conectar. Sí, con eso dije, ¿por qué no me cambia? Y entonces, al platicar acerca de las estrategias sobre estos temas, había muchos giros de los que vamos a ver vulnerables, preocupados por el tema de las multas, por el tema de varias cuestiones. Y yo recuerdo que de pronto al jefe de la unidad le llegó un contribuyente con varias multas impuestas de Baja California Sur, sumaban como 8 millones de pesos. Entonces le decía, a ver, ¿entro al programa de autorregulación o cómo le hago? ¿Qué? Y de pronto la gente se empezó a estresar porque decían, oye, es que mira, el programa de autorregulación es para de 2013 a 2018, pero por ejemplo, ¿qué pasa con 2019? A lo mejor yo regularizo lo pasado, pero si por ejemplo de enero a la fecha no he mandado avisos, pues de este año sí me pueden multar. Y de este año no hay condonación, entonces ¿qué va a pasar con eso? Entonces, algo que me llamó mucho la atención de su plática es que nos expresaba precisamente cuál era la necesidad, en este caso, de esta unidad de inteligencia financiera y por qué habían sacado un programa que nosotros le llamamos un programa de amnistía fiscal. Les platico. Desde hace varios años, estamos hablando de
más de 15 años, se han establecido en México controles antilavado, pero los únicos entes obligados era sector financiero. Sin embargo, hace como 10 se empiezan a implementar en México ya medidas para los particulares y entonces Gafi recomendó que se presentara una declaración por parte ya de los particulares donde informáramos todas esas operaciones que rebasan de 100,000 pesos y que se liquidan en efectivo. Ese formato lo has de recordar. Ya está muy viejito, es como del estilo de la DIOD, del estilo de la DEM, todas las informativas, y es el formato 35. Ese formato cuando se tiene, o bueno, sí, a la fecha se tiene que llenar. Cada vez que tengas una operación de más de 100,000 pesos donde literal la operación se paga en ese momento así. Podemos hablar de enajenación, de prestación de servicios, de arrendamiento, incluso con el tema de los donativos. Ahora, ¿qué ocurrió con esa declaración? Si tú me preguntas quiénes la presentan o la han presentado, pues conozco crudos casos en la vida. Porque es una declaración que muy poca gente conoce y que aún a sabiendas de que la tienes que llenar, por lo general no se quiere llenar porque es denunciativa. O sea, lo que tú informas es quién te pagó en efectivo, pones los datos y cuánto fue lo que te pagó en efectivo y cuál fue el objeto de la operación. Entonces, por ejemplo, de pronto me pasó con un giro donde ellos se dedican a empacar carne, que me decían, oye Penny, es que nosotros tenemos que cumplir estas obligaciones. No, o sea, de entrada vamos a ver por qué ellos no cumplen, pero les inquietaba mucho que ellos manejan demasiado efectivo, sobre todo los fines de semana. Que me decían, Penny, llegan los taqueros, de veras, el sábado en la tarde, y de pronto pues te van comprando, ahí se llevan la mercancía, y a lo mejor a los 15 días, a las 3 semanas vienen y te pagan, pero es en efectivo. O sea, y estamos recibiendo 200,000, 300,000 pesos en efectivo. Entonces me preguntaba el contador, dice, bueno, a lo mejor no soy un giro vulnerable, pero sí tendría que presentar esa declaración que tú dices porque rebasamos los 100,000 pesos. La realidad es que sí. Pero, ¿qué pasó con el contador? Por eso le preguntaba a Edith si ella era aprensiva, tranquila, cómo era. El contador, muy piadoso, dice, es que me da cosa llenarla porque voy a chismear quién me está pagando en efectivo y seguramente todos estos taqueros ni registrados en el SAT están, o sea, entonces, ¿qué va a hacer el SAT? Pues empezarlos a cruzar y todo. Entonces me preguntaba el contador, ¿cuál es la multa por no presentar este aviso? 12,000 pesos. ¿Y cómo se puede dar cuenta la autoridad de que no lo llené? Pues es muy difícil porque tienen que estarte haciendo una auditoría para verificar que tuviste una operación así y que rebasó el importe. Es la verdad muy complicado porque muchas de estas operaciones, por lo general, cuando te depositan, cuando te entregan efectivo, ¿qué haces con el efectivo? Pues lo depositas. Y por lo general, cuando haces un depósito, pues el banco a lo mejor lo filtra como si fueran operaciones con el público en general. Entonces, la verdad es que es muy complicado llegar a controlarlo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que esa declaración pues nadie la llena, nadie la presenta, y en el caso de que pues te la juegas porque sabes que la multa pues no es así como muy exorbitante, pero ¿qué pasó con la ley antilavado? Bueno, la ley antilavado es otra cosa. Ahí se establecen sanciones bien complicadas y es la razón por la que ustedes están aquí, porque de pronto por presentar un aviso extemporáneo la multa puede llegar a 130,000 pesos. Por no presentar avisos o no integrar los expedientes podemos llegar hasta 600,000 pesos de sanción. Entonces, si le vas sumando, pues sí, en un año sí llegamos como a 8 millones de pesos, y eso solamente de avisos, sin mencionar otro tipo de obligaciones. Entonces, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera nos comentaba que lo que ellos les está abrumando es el no tener información. O sea, dijeron, nosotros sacamos un programa de amnistía porque lo que hemos descubierto es que no hay información. Los entes no están dando a conocer ciertos filtros, no están aplicando alertas, solamente el sector financiero es el único que sabemos que está aplicando disposiciones. Entonces, por eso la Ley de Ingresos establecen en el artículo 14º transitorio que para efectos de dar cumplimiento a estos artículos 17 y 18 de la Ley
para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como ley PRIORPI o la podemos llamar ley antilavado, los sujetos que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2013 a 2018, que es cuando inició la vigencia de esta ley, pues entonces la autoridad va a poder implementar estos programas de autorregularización previa autorización del SAT, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de este año. Entonces, esa es la razón por la cual ellos sacan un programa, porque no tienen datos. Es más, los giros vulnerables que están registrados, vamos a ver que la mayoría declara en ceros. Entonces, a mí no me sirve un aviso en ceros. Y muchas de las ocasiones los avisos que llegan a presentar, los llegan a presentar o con errores o con inconsistencias, porque desconocen el cómo se debe de llenar adecuadamente el aviso. Ahora, vamos a suponer que sí presentaste los avisos. Se ha llegado a generar actos donde Unidad de Inteligencia Financiera revisa el aviso, pide el expediente y, ¡oh, sorpresa!, el expediente o no está completo, o no tiene toda, o no coincide la información del expediente con el aviso que se mandó. Entonces no les sirve de nada así la información. Parece increíble, pero ellos como institución, la mayor cantidad de datos que están procesando y que analizan y que obtienen, la están obteniendo del sorteo Buen Fin. Entonces, ¿cómo es posible que 3 días den más información de los ciudadanos, del público en general, que los avisos que deberían estamos presentando los giros vulnerables? Entonces, eso es lo que motiva la publicación de este programa. Dice, debido a que en el ejercicio de sus atribuciones en la materia, el SAT ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan actividades vulnerables, que se encuentran omisos en el cumplimiento de sus obligaciones, pues se estima conveniente incorporar un marco normativo relacionado con los requisitos que deberán observar estos sujetos, dando seguimiento a la instrumentación y ejecución de los mismos, implementando un esquema de facilidades que permita que estos sujetos pues cumplan con sus obligaciones y a su vez pues permita a las autoridades obtener información. Entonces, algo que sí me quedó claro de esta plática es que nos decían, lo que queremos es información, no multar a todo el país. O sea, ellos decían, a mí de qué me sirve que este contribuyente me pague 8 millones de pesos, y sí, para mí lo más valioso en todo caso es la información. Ahora, con esto no te quiero decir que no vayan a sancionar, porque obviamente pasando el programa, pues los que no se pongan al corriente, pues sí les van a sancionar, pero no es la intención. O sea, ellos de pronto lo que dicen es, a ver, si el problema es que no sabes, no desconocías, no, pues hazlo y ya después a lo mejor negociamos el tema de las sanciones, aunque les tengo que advertir, yo tengo mi propia versión del programa de autorregulación, creo que es más efectiva mi propuesta, porque ya la he hecho. Entonces les voy a dar mi propuesta y vamos a ver el programa también. Ya ustedes decidirán cuál les llega a acomodar más, dependiendo cada situación. Podemos preguntar a lo largo del curso, sí. Podemos hacer comentarios también, pero lo más importante es, entendamos que todos estamos lavando dinero. O sea, entendamos que es algo, incluso yo lo llamo hasta cultural. A ver, recuerda, cuando eras chiquito, chiquita, que a lo mejor tu mamá te mandaba el pan o te mandaba las tortillas, comprabas las tortillas, ¿qué hacías con el cambio? Te lo quedabas, ¿no? Bueno, algunos lo devolvían, pero otros se lo quedaban, o se compraban un frutzi, o se compraban… Pues claro, eso es lavar dinero. O sea que si lo analizas desde bebé, desde chiquita, ya veníamos lavando dinero, ya traíamos aquí estas cuestiones. Ahora, una cosa es lavar dinero y otra cosa es ya cometer un delito. Entonces, sí tenemos que identificar dos aspectos importantes. Cuando hablamos de lavado de dinero, no importa la cifra ni importa el esquema, es muy común y tenemos múltiples ejemplos donde se dan esta clase de acontecimientos. Por ejemplo, hay un diplomado que nos toca dar en Cancún y va gente de Chetumal, va gente de Progreso, de Puerto Morelos, y entonces me comentaba un contador precisamente que se ofendió. Me decía, oye Penny, pero ¿cómo puedo yo? O sea, puedes decir que yo a lo mejor lavo dinero. Entonces, como los conocemos de cada semana, por lo general terminando los diplomados nos vamos a cenar ahí a la Plaza de las Américas
Y yo sé, bueno, de pronto yo los llego a conocer un poquito más a ustedes. Entonces, pues sé quiénes tienen familias, si tienen hijos, en qué trabajan, etcétera. Entonces, yo le decía, mira, se llama Héctor, le digo, mira Héctor, no te ofendas, vamos a suponer que ahorita terminando de cenar, pues cada quien paga su cuenta, ¿no? Entonces, imagínate que en la caja ves el libro para iluminar con estampas del Hombre Araña, que tanto te ha pedido tu hijo, porque su hijo es fan del Hombre Araña, y se lo compras y lo pagas con la tarjeta, tu tarjeta de débito. Eso es lavar dinero. Dice, ¿por qué, Penny? Porque el dinero que te depositaron ahorita, para que tú vengas al curso, son viáticos, y el destino del viático es que pagas o alimentación o hospedaje, no que compres el libro del Hombre Araña. Por eso es muy fácil caer en una cuestión así, o sea, y no solamente se da con los ingresos, también se da con las erogaciones. El punto es que de pronto hay tipologías donde se analizan, por ejemplo, cómo entran los dólares por las fronteras del país, sobre todo por la frontera norte, o empezamos a platicar de las remesas y dicen, oye Penny, pero entonces a ver, lo que trata de evitar la ley es que entre recursos de otro país, o sea, por ejemplo, que entre las remesas a México. No, porque no están tratando de evitar la colocación o la entrada, porque si hacen eso, pues paralizan la economía del país. No, es más bien evitar que permanezca oculta. Es decir, el ingreso, el recurso entra, se filtra, pero la idea es que quien lo utiliza, quien lo porta, quien lo usa, no permanezca, digamos, inadvertido. Por eso, una de las premisas de este tipo de redes de lavado es que no llames la atención, es que pases inadvertido. Es más, algo interesante, una vez que los recursos se integran a la economía del país, a lo mejor hasta generan utilidades, a lo mejor, y a lo mejor son utilidades aparentemente legítimas. Es más, te puedo decir que hasta pagan sus impuestos. Porque esa es la premisa, no llamen la atención. Entonces, a ver, Penny, ¿tú quieres decir que no siempre los recursos van a generar un rendimiento? No siempre es el objetivo. A ver, ponte a pensar, de pronto, y no estoy acusando a nadie, pero de pronto a lo mejor ves un gimnasio muy bien montado, en una buena ubicación, con todos los recursos, con todas las innovaciones en materia de ejercicio, pero vacío. Y tú dices, oye, estos tienen años ahí, ¿y de dónde? O sea, pues sí hay gente, pero pues no así como que, pues, o sea, vamos, no le pierden. Es que a veces es el objetivo, a ver, no siempre es ganar, a veces nada más es utilizar el recurso porque no lo puedes tener tú, se te quema y te lo tienes que gastar. Conozco precisamente una persona que de pronto, ahora que estaba hablando el SAT de las empresas que facturan y todo eso, ellos, ese despacho, por cierto, de contadores, no sé qué cosas les acaba de comprobantes al Senado. Y entonces yo llegué a conocer a la contadora de ese despacho y yo decía, pues con razón, o sea, vamos, cambiaba camioneta cada año. Y de pronto tú veías, por ejemplo, y son cosas que no puedes ocultar, el dinero, y de pronto pues entrabas a su Facebook o cosas así, y cada semana se iba de vacaciones a algún lugar, o sea, se iba a veces a Puerto Vallarta, a veces a Cancún, a veces, y así, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué gasta tanto? Digo, no es meterte en la vida, pero pues de pronto decías, bueno, como que porta demasiado efectivo y se notaba, pero entonces a veces no es el tema generar un rendimiento, a veces nada más es el tema es utilizarlo. Ahora, ¿en qué momento el lavado se convierte entonces ya en un delito? Ah, bueno. Podemos definir que se convierte en un delito con recursos de procedencia ilícita, entonces ahora sí la adquisición, la posesión o la utilización de bienes a sabiendas en el momento de recibirlos, de que tales proceden de un delito, delitos o de un acto de participación en tal delito o delitos. Es así como lo define la unidad de inteligencia financiera. Por eso te decía que es muy difícil de definir, no solamente es la adquisición, también puede ser la utilización de esos bienes. No siempre es efectivo, a veces son cosas en especie, son inmuebles y finalmente pues entran a esta categoría, a estos parámetros. Entonces, por esta razón es muy importante comprender varios de los filtros que vamos a analizar el día de hoy. Incluso vamos a hacer ejercicios con varios de ustedes. Si les hago alguna pregunta, alguna cuestión, es precisamente parte de lo que a lo mejor tenemos que implementar. Y entonces esta es una materia difícil de explicar, porque
de pronto, sobre todo cuando la mayoría de los que me acompañan son abogados o contadores, tienen una manera de ver las cosas. Y entonces, ¿qué pasa con el contador? Pues el contador le quiere dar aquí su efecto fiscal. Entonces, de pronto quiere que el aviso le amarre con una declaración o que le amarre con los FDIs y no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Incluso esta ley por eso es complicada y delicada, porque no tiene la cobertura del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, pues no le aplica el principio de espontaneidad, eso de que si tú declaras o presentas tu información antes de que te requieran no hay sanción. Aquí no aplica, aquí se te pasó el día 17 y no declaraste, ya está sancionado. Entonces, no tenemos esa cobertura, no tenemos esos principios. Entonces, yo lo primero que te recomendaría es, para los que son contadores, abogados o que tengan alguna profesión definida, yo necesito que las próximas 5 horas se olviden que son contadores o abogados. Olvídate de tu profesión, porque si lo vas a ver con los ojos de tu profesión, seguramente te vas a equivocar, seguramente lo vas a hacer mal. Incluso una de las razones por las que este taller lo imparte no un abogado, sino lo imparte una contadora, es porque sabemos que a la hora de los cocolazos el que llena el aviso es un contador. Entonces, ¿qué pasa? Que este curso lo he dado en el interior del país y mucha gente me dice, pues es que yo tomé un curso de lavado con el abogado fulano. Sí, pero el abogado no llena los avisos. Entonces, ¿por qué verlo desde un parámetro donde la persona a lo mejor que te lo explica no va a llenar un aviso, no va a integrar un expediente? Ahora, el problema de verlo con ojos fiscales o con ojos contables es que de pronto pues queremos establecer controles o maneras de verificar la información pues al estilo de un contador, pero vamos a ver que aquí tampoco funciona. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lavado de dinero, hablamos de toda una estrategia que incluye no solamente el pedirle al cliente información sobre cómo se llama o su domicilio, no, tenemos que tener la habilidad de verificar en el otro cosas que a lo mejor él no me está diciendo o ella no me está diciendo. Tengo que generar habilidades de observación, de comunicación, para extraer la mejor calidad de información y la mayor cantidad de información, sin que la clienta en este caso se ponga sobre alerta, sin que se asuste y sin que se me ofenda, porque si se ofende ya no me va a comprar. Entonces necesito desarrollar ese tipo de habilidades. Por eso creo que los menos adecuados para esto son los contadores. ¿Por qué? Porque los contadores por lo general pues están en la oficina más recóndita de la empresa, nunca se enteran de nada, no salen, no conviven, pues luego ni salen de su oficina, luego ahí acampan, ahí. Conozco oficinas de contadores de veras, por mi profesión, que de pronto, veo y la puertita del baño, y es un baño con todo, regadera, o sea, todo, porque ahí se cambia, y ves ahí su cambio de traje, y ves ahí, dices, no manches, o sea, aquí de plano vives, y aquí no, requerimos entonces más habilidades de comunicación, de interacción, de ser observadores, y hasta, no te quiero mentir, pero hasta ver las cosas a veces hasta con un poquito de malicia, para entender si hay algo detrás de esa operación. Por eso es difícil capacitar en esta materia, porque ya cuando capacitamos a la gente que tiene interacción con los clientes, pues nos damos cuenta que requieren observar más allá de lo que a lo mejor dice su credencial del INE, por ejemplo. Ahora, como te comentaba, en el tema del lavado de dinero, entonces vamos a establecer principios. Uno de los principios principales, y me va a ayudar a explicar mucho del curso de hoy, es el tema de que cuando se realizan estas actividades, el principal objetivo es no llames la atención. Entonces, a ver, el tema es permanecer oculto, que no te tomen en cuenta, pasa de inadvertido. Entonces, si el principio es no llamar la atención, lo que se va a buscar es entonces pues evitar los filtros, los controles, etcétera. Colombia es un país que le lleva mucha ventaja a México en controles antilavado. Ellos comenzaron mucho antes que nosotros a establecer leyes, controles, alertas. Y entonces, por ejemplo, en Colombia, pues una de las alertas que se volvió muy famosa es que cada vez que tú querías mover, ya sea depositar o retirar arriba de $10,000, el banco empezó a pedirte información. Entonces, ¿cómo te llamas, compañero? Nada más para saber tu nombre. Joan. Por ejemplo, imagínense que Joan tiene que llegar
y pues tiene que mover, retirar a lo mejor $20,000, pues de pronto llega un día al banco y dicen, a ver, pues necesito que me llenes este formatito, que me dejes tu identificación o que me des estos datos, pero pues él quiere pasar inadvertido, ¿verdad? Él no quiere que lo cuestionemos. Entonces, el dinero negro, como se le conoce, en Colombia principalmente proviene de dos fuentes, el narcotráfico y la evasión fiscal. Por eso se parece mucho a nosotros. Incluso cada vez que hablamos de evasión fiscal, siempre va a ir de la mano el tema del lavado. Y eso es algo que de pronto la gente no me entiende, porque me dice, a ver, Penny, es que llegó el día 17, a lo mejor, no presenté la declaración, el pago provisional, a lo mejor el día 18 ya tenías ahí al SAT revisándote, así va a pasar ahora con el buzón tributario. Y entonces, así como en seguro, van a empezar a revisar al otro día, y entonces, ¿qué pasa? Pues que te pueden sancionar, multar, etcétera, pero independientemente de tus acciones fiscales, te pueden levantar, dependiendo del monto de lo que no pagas, una querella por el tema del lavado. Entonces el empresario me dice, a ver, Penny, yo no pagué mis impuestos porque el día 17 no había dinero y yo preferí pagar la nómina de la semana. Está muy bien, o sea, es muy loable. Es más, es bueno que le des la preferencia a tus trabajadores. Lo que pasa es que el IVA, las retenciones de IVA, de honorarios, etcétera, esas cantidades que no son tuyas y que se te trasladaron para que tú las enteraras en una declaración, pues es para pagarlas, no es para que cubras la nómina. Por eso también te persiguen por lavado, por la evasión fiscal, porque el recurso, a lo mejor lo utilizaste en algo bueno, pero su destino era la contribución, no que pagaras otra cosa o te lo gastaras en otra cosa. Entonces, imagínense que de pronto Joan tiene que llegar al banco, lo filtran, le piden información, él quiere pasar inadvertido y dice Joan, no, pues es que ya me pidieron información, a lo mejor es por lo que portaba, ¿no? $20,000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué te parece si aquí en la fila de adelante, ¿cómo te llamas tú, compañero? Irving. Pues dividimos entre Joan, Irving y Edith la cifra y cada uno, pues, $7,000. Y como no rebasa el umbral, pues no les van a pedir información, van a ver que la cantidad es pequeña y pasamos inadvertidos. Bueno, a esas personas que hacen esa operación hormiga en cantidades que nunca rebasan los umbrales para no llamar la atención, se les conoce como smurfs o pitufos. Por eso la actividad de lavado de dinero se le conoce como pitufiar. Aquí en México, ¿a quién le decimos pitufo? A los que se visten de azul. Por eso cada vez que yo te diga pitufo, ya sabes a quién me estoy refiriendo, a alguien que no quiere pasar inadvertido. Es más, yo sé que varios de ustedes, a lo mejor ya dedicándose a este tema, te puedes incluso hasta certificar, no necesitas, algo que me gusta de la certificación es que no requieres incluso una preparación académica, O sea, tú pasas el examen ante la Comisión Bancaria y de Valores y ya eres certificado. Ahora, me preguntan en los cursos, yo necesito una certificación para esto, no, la certificación es para que tú le puedas dar servicio al sistema financiero, pero para el sector privado no necesito una certificación. Lo que sí es que te vuelves un apasionado del tema. Y sí, pues empiezas a ver las cosas con ojos de Ministerio Público, de pronto pues situaciones que a lo mejor antes para ti eran pues, como normales, ahora pues ya buscas una intención detrás, y eso es interesante, es parte de las habilidades que se tienen que generar. Por eso pues aquí yo creo que las más indicadas para los controles somos las mujeres, sin menospreciar. Lo que pasa es que las mujeres tenemos esa habilidad de ver cosas donde no las hay. Primero matamos, luego averiguamos, entonces por eso se nos da un poquito mejor que a lo mejor a los caballeros. Ahora, también ayuda mucho, y yo sé que les va a dar risa, pero sí ayuda mucho el que de pronto veas series de televisión, novelas incluso, relacionadas al tema, por ejemplo, El Señor de los Cielos, Pablo Escobar, La Reina del Sur, esa estuvo muy buena, y me dicen, oye Penny, pero a ver, pues eso es más melodrama, ¿no? No, se manejan cosas que se conocen como realidad ficción. O sea, varias de las situaciones que de pronto manejan esas series son correctas, son incluso bastante atinadas.